La pregunta de hoy es, si el abejorro no puede volar, ¿por qué vuela? Somos Semayana y esto es El Miserable de Al lado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea la hora en la que nos estén escuchando, les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Esta vez tenemos un invitado desde Buenos Aires, el director de la Juventud Evangélica Bautista, Gabriel Bustos. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Contanos, contarle a la audiencia un poco eh, quién sos, qué haces, cómo quieres que te conozcan. Bueno, bueno, soy Gabriel Bustos, tengo 39 años, estoy casado con Lu hace 15 años, con ella tenemos juntos dos hijos, Nicole y Sebastián. Bueno, soy licenciado en Relaciones Públicas, eh, soy director de la Juventud Evangélica Bautista Argentina y bueno, con mi esposa trabajamos dentro del Ministerio Juvenil ya hace cerca de 20 años y es un poco a lo que nos dedicamos en todo este tiempo. Nosotros queríamos tocar esta temática, Gaby, que, bueno, más o menos lo adelantamos en el título, pero la idea nace por una pregunta que se hace Ana y una contraposición, digamos, que planteo yo. La posición de Ana, Ana te lo va a decir, digamos, cuál es. Bueno, hay un mito, el mito del abejorro, que dice, no sé si lo has escuchado Gaby, que dice que el abejorro No, físicamente, por su estructura física y fisiológica, no puede volar. Pero como el abejorro no sabe que no puede volar, entonces vuela. Digamos, no está consciente, digamos, de sus limitaciones, no le presta atención a sus limitaciones y por eso es que puede emprender vuelo. Y la, y la, bueno, acabo de enterarme. Impresionante. Bueno, ese es un mito que, bueno, no es muy conocido, digamos, pero ha habido un debate científico con eso, porque es como que un científico inicia ese rumor y es como que se hace muy, muy grande, digamos. Y en contraposición, lo que a mí me venía a la mente, digamos, era la historia del elefante que lo cuenta Bucay, el elefante que cuando era el elefante del circo, digamos que siendo grande, se sorprendía el niño al verlo que estaba encadenado una pequeña estaca. Y la historia, digamos, que se desarrolla en donde un anciano le cuenta que ese elefante había nacido, había crecido y había tratado de soltarse de la cadena y como era un elefante pequeño, se había agotado, digamos, se había cansado y nunca más había intentado soltarse. Entonces era como hacemos el contraste entre el mito de Ana y la historia esta del elefante. Sí, Queríamos, eh, por ahí preguntarte, nosotros, para la audiencia que por ahí no lo conoce a Gaby, Gaby dentro de Geva trata uno de los temas muy importantes que es la identidad. Y nosotros queríamos tomar la identidad vista desde este lado, desde las limitaciones, desde el conocimiento propio que uno tiene, cómo descubrir nuestro propósito, porque el propósito está directamente relacionado con lo que somos, con nuestras capacidades, con nuestras habilidades y con la conciencia de nuestras limitaciones también, pero básicamente enfocarnos en cómo nosotros enfrentamos nuestra identidad, cómo la descubrimos, cómo le hacemos frente, cómo es ese camino, cómo es ese trayecto, para descubrir quiénes somos y para qué básicamente estamos hechos. excelente. Sí, mira, nosotros unas cosas de las que hablamos y estamos trabajando desde GEBA este último tiempo es justamente el tema de la identidad. Por un lado, nosotros lo que sostenemos es que existe una identidad de base, un común denominador y que tiene que ver con lo que todos como cristianos somos, ¿sí? Todo lo que la Biblia dice de nosotros. Ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz. Ujú. Nosotros somos sal, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos hijos, somos herederos, somos coherederos con Cristo. Entonces, todo eso que tiene que ver con lo que la Biblia dice acerca de nosotros, viene a conformar lo que nosotros llamamos la identidad de base. O sea, todos los que somos cristianos somos eso, somos todo lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Ujú. Es el común denominador, o sea, la identidad de base. Y en esto de la identidad de base hay dos cosas también de las que hablamos. Una es que nosotros nacimos y estamos hechos para glorificar a Dios. Fuimos hechos por Dios y para Dios. Ujú. Entonces nuestra función en la tierra tiene que ver con glorificar a Dios. Esa es nuestra razón esencial. Ahora, ¿cómo se traduce eso en hechos concretos, en cosas prácticas? Porque quizás cuando uno habla de glorificar a Dios parece como algo que es difícil de traducir en la vida cotidiana. Claro. Y dos cosas que creemos que son centrales dentro de esto de glorificar a Dios tienen que ver con, por un lado, buscarlo, y por otro lado, hacer discípulos. O sea, ¿cómo se traduce el hecho de ser cristiano? ¿Cómo se traduce el hecho de glorificar a Dios? Bueno, acá hablamos de esto, de buscar a Dios, que tiene que ver con hablar con Él, con leer su palabra, con adorarlo, todo lo que tiene que ver con el hecho de buscarlo. Y la consecuencia natural de mi real y concreto encuentro con Dios es que yo termino haciendo discípulos. Y hacer discípulos no tiene que ver con ir y predicar simplemente. O sea, ir a hacer discípulos no es ir, entregar un tratado, decir Jesús te ama, te espero en la iglesia y se acabó ahí mi hacer discípulos. Eso tampoco es suficiente como ir a predicar, porque en realidad no estás predicando, estás simplemente entregando un tratado. Entonces, fíjate cómo nosotros hemos reducido muchas veces nuestra función de ir a hacer discípulos a 1 o 2 veces por año entregar un tratado. Entonces, nuestra identidad de base tiene que ver con esto, con buscarlo, y el resultado natural de que yo me encontré con Dios es que yo termino haciendo discípulos. Esa es mi identidad de base, esa es mi razón de ser. Yo nací para esto. Es más, cuando uno lee la Biblia y se encuentra con las últimas palabras de Jesús, Jesús puede haber dicho miles de cosas. Puede haber dicho, ámense los unos a los otros, puede haber dicho, perdónense los pecados, puede haber dicho un montón de cosas. Sin embargo, en sus últimas palabras Jesús eligió decir algo que nosotros parece que nos hemos olvidado. Jesús en Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se manda, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, las últimas palabras de Jesús fueron que nosotros vayamos y hagamos discípulos. En 1 Pedro 2.9 dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, y dice que es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, acá hay dos cosas. Uno, parece que nos olvidamos del para. Ese sentido, ese para, parece que lo hemos descartado, nos olvidamos del para. Y después hemos cambiado también esto de ir y hacer discípulos por ir y congregarnos. Y ahora, esto puede sonar a que estamos en contra de que las personas se congreguen, y todo lo contrario. De hecho, a mí en lo particular, y me imagino que ustedes también, a todos los que somos cristianos, este tiempo de no poder congregarse es un tiempo difícil. A mí la verdad es que me da muchísimas ganas de volver a congregarme, y extraño el hecho de estar con mi familia de la fe, juntos a adorar al Señor. Por supuesto que yo tengo mis tiempos con el Señor en mi casa, pero también necesito eso otro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando nosotros creemos que ir y congregarnos es suficiente. Uno de los grandes problemas que tenemos es justamente ese. Eso es parte de lo que nos impide encontrarnos con nuestra identidad de base, que tiene que ver con esto, con buscarlo e ir y hacer discípulos. Nos hemos conformado simplemente con congregarnos. Pareciera ser que nuestra razón de ser tiene que ver con tener dentro de todo buenas costumbres, hacer oraciones, no hablar con Dios, hacer oraciones, congregarnos, asistir a los eventos que propone la iglesia. Además, mirá lo siguiente,
cuánta de la actividad de la iglesia pasa por dentro de los templos. Y olvidémonos de este tiempo de cuarentena que nos obliga a repensar todo. Y espero, y esta es mi esperanza, que cuando salgamos de la cuarentena podamos entender verdaderamente que no vamos a la iglesia, que somos iglesia. Esta frase es una frase muy dicha, muy trillada, que todo el mundo repite, pero que pocos la viven. Porque en definitiva todos terminamos haciendo lo mismo. Sí. Todos terminamos siendo cultos céntricos, templos céntricos. Sí. Es verdad. Gaby, y te hago una pregunta. Vos, al momento en el que has empezado tu ministerio, en el que has empezado a ser consciente o esta búsqueda, digamos, de intimidad con Dios acerca de tu identidad y quién sos, así, digamos, como el abejorro no es consciente de sus limitaciones, ¿a vos te ha pasado personalmente de descubrirte, por ejemplo, haciendo cosas de las que creías que no eras capaz? Me acuerdo que la primera vez que Dios me dijo que podía fue en un viaje misionero a Paraguay. Esto fue, yo ni siquiera estaba de novio, yo tenía creo que 22 años y habíamos ido con un amigo de parte de nuestra congregación en Don Orione y un conjunto de personas de otras iglesias a Asunción. Y bueno, fuimos a predicar, estuvimos toda una semana predicando, y uno de los primeros días en los que estábamos allá nos llevan a un barrio y yo me acuerdo que me había llevado un bosquejo porque creía que iba a predicar en un evento, en un culto. No había posibilidad, porque la verdad es que yo no iba a eso. Pero me llevé pensando en qué iba a hacer. Y me acuerdo que ese día el pastor me dice, che, no llega el pastor que va a predicar. ¿Cómo te ves para esto? Y ahí me agarró miedo. Me acuerdo que yo estaba, perdón por el comentario escatológico, pero ese día recuerdo que yo ya hacía 2-3 días que ya estaba allá, no había ido al baño. Pequeño detalle. Pequeño detalle, y me acuerdo que me dan tereré. No. Y tuve por primera vez tereré en mi vida. No. Y bueno, mal momento no para empezar. Fue un momento muy interesante porque por un lado Dios me habla de que iba a predicar antes de que el pastor me lo diga. Y bueno, aparte me pasó todo esto. Recuerdo que cuando terminé de predicar, ahí Dios me dice, no importa la edad que tenés, yo te uso, ¿no? Y yo vengo de un barrio muy pobre, ¿sí? Vengo de un barrio donde la gente no sueña, donde la gente cree que no puede, la gente cree que le tienen que dar, la gente cree que no sabe. Y es muy difícil porque tampoco vengo de una familia de intelectuales o de personas de dinero. Yo vengo de una familia dentro de todo clase media baja y en un barrio muy muy humilde y que un barrio donde la gente no sueña, digamos, aspira a tener un trabajo y nada más. Claro. Entonces, la realidad es que hoy vivo cosas que pensé que nunca iba a vivir y como que eso no estaba destinado para mí. Entonces un poco lo del abejorro me veo un poco reflejado y también lo veo en los chicos, lo veo en mi esposa, porque cuando vos analizás la vida de mi esposa, peor aún, porque ella viene de una familia muy conflictiva y bueno, nada, para hacerla corta, no conozco a nadie como ella que habiendo venido donde ella venía haya logrado lo que logró. Entonces sí, de alguna manera sí. Y también cuando comentaban estas dos historias, lo primero que se me vino a la mente fueron las heridas del alma. Fueron esas situaciones que en la vida las personas las marcan. Lamentablemente, el lugar que más lastima a las personas es la familia. No es la escuela, no es un club, no es la calle. El lugar que más lastima a la gente es la familia. Y es el lugar que Dios creó para justamente generar lo contrario, que sea un lugar donde los hijos se sientan amados, contenidos, respetados, motivados, que sientan cobijo, que sea el lugar donde les da gusto volver. Pero lamentablemente es un lugar donde se destruyen las personas y entonces terminan atadas como ese elefante a algo que pasó en su infancia, pero que se transforma en un monstruo cuando van creciendo y que no los dejan desarrollarse y no los deja justamente encontrar su identidad. ¿Sí?
Ujú. Gaby, y por ejemplo, vos recién mencionabas acerca de estos dos elementos que hacen propiamente, digamos, a la identidad de base, que es buscar a Dios y hacer discípulos. Y también hablabas de que la gente por ahí, o los cristianos, empezamos a creer que congregarse o ir a eventos cristianos o seguir a influencers cristianos, por decirlo de alguna manera, digamos, es como, es bueno, es suficiente, con eso basta, y vendría a ser como una suerte de distracción, quizás por ahí, de nuestra verdadera identidad, y eso también puede ser que cree alguna limitación, digamos, hablando específicamente del cristiano, del Hijo de Dios. Sí, yo creo que sí. Ahora, no sé si, a ver, yo creo que a ver, claramente tenemos que congregarnos. Es más, yo creo, olvidémonos de este contexto, ¿no? Olvidemos, hagamos cuenta que no existe la cuarentena. Yo siempre digo a los chicos, chicos, todos los domingos tienen que congregarse, no pueden faltar. No, lo que pasa es que yo estaba estudiando, estudié en la semana y el domingo congregate. O sea, a menos que vos seas una persona que trabaja, estudia, está verdaderamente a full y no llega y tiene un examen, vamos a suponer el lunes, y verdaderamente no llega, ok, dale. No hay problema faltar a la reunión. Ahora, la realidad es que la mayoría de los chicos no administran bien sus tiempos. Entonces yo creo que es congregarse es absolutamente necesario. No podemos no congregarnos. Creo que si la iglesia se maneja con grupos pequeños, células, barcas o como sea que se llamen, la persona tiene que estar en un grupo pequeño. Creo firmemente en eso, porque tiene que ser ministrada de manera personal. Si hay reuniones jóvenes, me parece fantástico que participen y demás. No estoy en contra de nada de eso, al contrario, me parecen cosas fantásticas. De lo que estoy en contra es de la creencia que eso es todo. Claro. De eso estoy en contra. De creer que ahí y solamente ahí se manifiesta mi cristianismo. Es más, el formato de iglesia que nosotros hemos armado excluye a determinados dones. Hay dones que no se pueden desarrollar en la iglesia. En la iglesia edificio, ¿no? No en la iglesia cuerpo de Cristo. Hay llamados de Dios, hay propósitos de Dios que no se desarrollan en el contexto de la iglesia edificio. Se desarrollan por fuera. Por eso creo que tenemos que empezar a pensar la iglesia como un cuerpo que se ramifica en la sociedad, y entonces entendemos que, por ejemplo, el policía que se congrega con nosotros no es que es policía, es un misionero en las fuerzas policiales, y la iglesia debe orar por él, no para que lo cuide Dios solamente, sino para que él sea sal y luz donde está. Si tenemos, por ejemplo, no sé, un político, exactamente lo mismo, y entonces cada persona que Dios lo llama a un ámbito específico, hay que orar por esa gente. Es más, hay una especie de dicotomía de contraposición, ¿no? De que se lo plantea como polos opuestos, entre Dios, llamado y vocación, como si llamado y vocación fueran dos cosas distintas. Yo creo que justamente cuando nosotros entendemos, y acá entramos en lo que tiene que ver con identidad específica, que si quieren se desarrolla en un ratito, cuando nosotros entendemos que la vocación y el llamado es lo mismo, es cuando yo nunca más voy a mi trabajo a trabajar. Creo que ahí es cuando se produce el quiebre. Yo nunca más voy a mi trabajo a trabajar. Yo voy a mi trabajo a ser cristiano y a hacer lo que Dios me manda a hacer. De paso trabajo y encima me pagan. Fantástico. Entonces el docente no enseña. El docente va a hacer sal y luz, a desarrollar su propósito dado por Dios. De paso enseña y además de eso le pagan. Entonces es como que ya el docente va preparado de otra manera, va pensando de otra forma. Creo que eso es lo que tenemos que pensar. Y entonces, para completar un poco lo que les decía recién, el tema de la identidad específica, cuando hay cosas que te traban, ¿no? Esto de lo del abejorro, lo del elefante, hay cosas que te traban para que vos desarrolles tu identidad específica. Y ahora voy a explicar cada una de esas cosas. La identidad específica tiene que ver con eso que cada uno es en Cristo y dentro de su voluntad. ¿A qué me refiero? Que esto suena medio como muy abstracto quizás. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que cada parte del cuerpo tiene una función específica.
Entonces, la identidad específica tiene que ver con qué parte del cuerpo de Cristo yo soy, qué función cumplo en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que buscarlo, todos tenemos que hacer discípulos, ¿sí? Porque esa es la identidad de base, a partir de se construye nuestra identidad específica, pero todos tenemos una identidad de base, todos somos cristianos, todos somos reyes sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, todos somos hay luz, todos somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, todos, pero vos específicamente, ¿qué parte del cuerpo de Cristo sos? ¿Qué función tenés? ¿Cuál es tu llamado? Entonces ahí recurro a lo que le pasó a Juan el Bautista, que lo viene a buscar y le dice, ¿vos quién sos? ¿Vos sos el profeta? No, yo no soy el profeta. ¿Vos sos el que ha de venir? No, vos sos Elías. No, ¿y quién sos vos? ¿Cómo te ves a vos mismo? Y entonces Juan el Bautista dice, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. ¿Cómo se define Juan? Juan se define a partir de su llamado, del llamado de Dios hacia él, del propósito por el cual fue creado. Dios lo creó con un propósito. El llamado no es mi llamado, es el llamado de Dios en mí. No es que es mi sueño, son mis proyectos, son las cosas que yo deseo. No, Dios como alfarero me creó a mí para que yo desarrolle una función específica. De hecho, Juan cuando hizo lo que tenía que hacer, cuando cumplió el propósito por el cual Dios lo creó, ¿qué le pasó a Juan? Juan murió, a Juan le cortan la cabeza. Entonces, esto que estoy diciendo es lo que más cuesta de todo, desarrollar la identidad específica, que cada uno aprenda cuál es la función, el propósito, la razón por la cual nació, que va más allá de la generalidad de ir y hacer discípulos. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que ese maldito cáncer llamado religiosidad no solamente que anuló la identidad específica, sino que anuló la identidad de base también. Nos volvió religiosos, nos encerró en un edificio para que hagamos de cuenta que estamos adorando a Dios, que nos quedemos ahí, trabajemos sobre nosotros mismos, nos olvidemos de la gente que se pierde sin Cristo, y no solamente eso, sino que no desarrollamos la función que tenemos que desarrollar. Y aquellos, y acá está el otro problema, y aquellos que sí están desarrollando la identidad específica, muchas veces se dedican a hacer crecer su carrera, hacer sus propios, cumplir sus propios deseos, e incluso haciendo lo que llamamos, a ver, suponete que Dios a una persona llama a la política, ¿no? Entonces, la persona estudia ciencias políticas, la persona aparte de un sociólogo, se llena de herramientas, empieza a trabajar en política, termina siendo el gobernador de la provincia o el presidente de la nación, pero se olvidó de Cristo. Entonces, y está desarrollando su identidad específica sin Cristo. Entonces ahí tenemos otro problema. Ahora, creo que hace unos días me preguntaban, ¿profesional cristiano o cristiano profesional? Yo creo que no debemos ser profesionales cristianos, porque una persona que es profesional cristiano es fundamentalmente profesional. Vamos a suponer, yo soy licenciado en Relaciones Públicas, Gabriel es licenciado en Relaciones Públicas y está teñido de cristianismo. Entonces como que Jesús es una cosa más de mi vida. Ahora, cuando yo soy cristiano profesional, yo fundamentalmente soy cristiano. Y la profesión tiene que ver con las herramientas que yo busqué adquirir para desarrollar mi llamado. Entonces, ¿cuál es la propuesta desde Jeva que estamos haciendo? Que esto se enseña a los chicos desde chicos. ¿Para qué? Para que cuando tengan la posibilidad de elegir la carrera universitaria, no la elijan porque le da buena plata, porque está copada, porque es cool, porque, no sé, porque me dijeron mis papás, sino porque yo elijo esta carrera porque Dios me llama a trabajar en este ámbito y esta carrera me da las herramientas para yo poder desarrollar lo que Dios me llama a hacer. Gaby, que es totalmente, sí. y en tu camino de descubrir tu identidad, tu llamado, ¿cuál ha sido tu obstáculo más grande? Mira, un montón de cosas. El orgullo es un gran obstáculo para mí. El orgullo porque, a
veces lo que Dios me dice a mí todo el tiempo, me dice, hay una frase que Dios me dice, Gaby, este no es tu juego. ¿Y a qué se refiere Dios cuando me dice, Gaby, no es tu juego? Cuando yo busco la trascendencia personal. Yo, cuando no me satisfago en Cristo, cuando yo me desconecto de Dios, lo que busco es que yo sea engrandecido y no Dios. Y la realidad es que cuando pasa eso, aunque logre cosas, no logro nada. Claro. Porque cuando logro algo que Dios no me da, lejos de llenarme, eso me trae más vacío. Una de las oraciones que hacía con mi esposa incluso cuando éramos novios, era que nosotros preferíamos un rinconcito chiquitito y oscuro a hacer algo para nuestra gloria. Tengo una tendencia, y es mi aguijón en la carne, que tiene que ver con esto, con el deseo de trascendencia personal. Y mi oración es que Dios me mate, que Dios me haga morir, que pueda decir de verdad, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ese es uno de los problemas. Otro problema es a veces la baja autoestima, el creer que no puedo, el no pensar en grande. Ahora, que pase contradictorio, ¿no? Porque decís trascendencia personal y pensar en grande. Pero no, una cosa es pensar en grande para glorificar a Dios y otra cosa es pensar en grande para glorificarse a sí mismo. Yo tengo que pensar en grande porque mi Dios es grande. Tengo que pensar que lo que voy a lograr no tiene que ver con mis capacidades, sino que tiene que ver con el poder de Dios. Ahora, yo entiendo que tengo que hacerlo, pero en el camino muchas veces me desenfoco y termino apuntando donde tengo que apuntar, y entonces Dios me sale al encuentro y me dice, Gaby, este no es tu juego. Yo no sé si fui claro con lo que dije, quizás fui medio... No, clarísimo, muy claro, y creo que más de uno, por lo menos aquí nosotros te entendemos porque nos sentimos identificados y en algún momento hemos atravesado esa situación, digamos, de decir, bueno, prefiero un rinconcito oscuro, escondido, y a veces es de palabras, y cuando estamos haciendo las cosas estamos buscando algo completamente diferente, que es exponernos a nosotros, que salga nuestra cara, ser nosotros los del mérito, digamos, pero siempre es bueno porque Dios nos da ese pequeño tirón de oreja y nos dice, no, por aquí no era así. Y me viene a la cabeza la frase, te basta mi gracia, porque muchas veces hacemos cosas para llenarnos nosotros, y cuando Dios nos dice no, siempre se me viene a la cabeza, te basta mi gracia, es todo lo que necesitas, mi gracia, si sale, no sale, si funciona, si no funciona, te basta mi gracia. Mira, dos cositas te quiero compartir. La primera, ayer desde Jeva, Santi, un chico de la mesa directiva, hizo un vivo con Fabián Liendo. Fue un vivo extremadamente cristocéntrico, una animalada lo que hizo Fabián Liendo. La verdad es que yo lo escuché y se me caía la baba, impresionante. La verdad es que es para escucharlo una y mil veces lo que dijo Fabián. Y una de las cosas que dijo que me llamó mucha atención y me pegó mucho, dijo que las personas que buscan básicamente esto, estoy parafraseándolo, buscan trascender, son las personas que están necesitadas. Y las personas necesitadas son las personas que no están llenas de Dios. Una bomba atómica. Sí, una bomba, me encantó. Y lo otro que quería comentarles, afirmando un poco lo que ustedes decían recién y que también decía yo hace un rato, es que yo tengo un chico que está en mi grupo pequeño, en mi célula, se llama, digo que es un músico extraordinario, talentosísimo. Y cuando tuve una charla hace varios años, y yo sabía que Dios lo iba a llevar a lugares impresionantes, entonces, un poco para anticiparme a las tentaciones que iba a sufrir, yo le dije, mira, X, si vos estás dispuesto a tocar y que tu cara no sea vista y tu nombre no sea conocido, tus motivos son puros. Cuando vos no estés dispuesto a negarte a esto, cuando vos, mejor dicho, cuando vos quieras que tu nombre se vea y que tu cara se conozca, entonces ahí vos estás trabajando para tu gloria. Vos tenés que firmar una especie de contrato con Dios, donde vos le digas, Señor, mi cara no importa, mi nombre no importa, sos vos. Y ese es lo que yo trato de hacer todo el tiempo. A la verdad es que no me sale, pero bueno, hasta allá voy. Exacto.
A veces me sale bien y a veces no. Bueno, y Pero bueno, cuando una persona no busca aparecer o se humilla de alguna manera para que Dios sea exaltado, Dios también lo exalta, ¿no? bueno, dice la palabra, sí, totalmente. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y no me acuerdo dónde está el otro pasaje y cómo era, pero también que habla exactamente de lo mismo. Dice que, digamos de alguna manera, a ver, dice, tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y eso tiene que ver con otra cosa que decía antes, que era que aquellos que hablaba de los fariseos que hacían oraciones públicas, ¿no? Y como que ya tuviste tu premio. Pero vos cuando ores, no hagas como ellos que hacen los en público, cuando ayunes, no lo hagas público. Cuando des, que no se entere tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Y después creo que es ese contexto, creo. Y bueno, que no lo sea, el sentido es el mismo, ¿no? Sí, Digamos, esto de que tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mi pastor tiene una frase que es hermosa, dice, que es un poco también de vuelta la paráfrasis de ese pasaje, dice que el secreto del éxito es tener éxito en lo secreto. Y a esto agrego lo siguiente, hay una especie de engaña pichanga de parte de Dios hacia nosotros, porque dice que el que quiera ser el primero, que sea el último, el siervo de todo. Vos querés ser primero, no hay ningún problema que seas primero. O sea, me encanta que quieras ser el primero, te dice Dios. Pero hay una condición, la condición sine qua non. ¿Cuál es? Que vos seas el último. Cuando efectivamente te transformás en el último, ya no te interesa ser el primero, y como no te interesa ser el primero, entonces Dios te levanta. Yo creo absolutamente en esa forma. Excelente, Gaby, y te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has regalado, que has estado aquí también enseñándonos. Y bueno, seguramente va a ser para todos los que nos escuchan de gran bendición. Así que te damos muchas gracias por esto, Gaby, y que Dios te siga bendiciendo y siga usando tu vida también como lo viene haciendo. Bueno, muchas gracias, chicos, fue un verdadero placer. Y bueno, que se mueran bien muertos, ¿no? Que nos muramos todos. Muchas gracias, Gaby. Chao, chicos. Somos Emayana y esto ha sido El Miserable de Al lado.